Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de noveno grado, para compartir con ustedes el contenido correspondiente a la semana 9 del año escolar 2022 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica. La unidad 2 se llama Historia del Mundo. El contenido es la Guerra Fría, desarrollo y finalización. Actividad 1. Motivación y saberes previos. En la música también se expresó el contexto de la Guerra Fría. Por ejemplo, en 1989 Billy Joel compuso una famosa canción tras una conversación con Sean Lennon, a quien le parecía que era un momento terrible para tener 21 años. Recordando sus 21, el autor aborda el tema en una sucesión de imágenes que hacen referencia a una infinidad de líderes políticos. La canción hace referencia a que los jóvenes no iniciaron el fuego de esa guerra y desean una vida normal. Aquí tenemos el enlace para poder escuchar esa canción que estuvo en ese momento de la historia en su apogeo. Vamos a leer el desarrollo, actividad 2, inicio de la Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS habían luchado juntos contra los avances del nazismo, pero apenas desapareció el enemigo común, se manifestó el gran abismo que los separaba. El socialismo soviético y la democracia estadounidense se acusaban mutuamente de imperialistas. Estados Unidos y la URSS constituyeron bloques militares. Estados Unidos y sus aliados formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1949. Mientras que la URSS y los suyos se unieron en el Pacto de Varsovia en 1955, fuera de Europa, Estados Unidos firmó alianzas con otros países americanos y asiáticos que le permitieron desplegar bases militares por todo el mundo y controlar las principales rutas marítimas. Estados Unidos aumentó su influencia en Europa con la creación de un programa de ayuda económica destinado a la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall. Por su parte, en 1949, la Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y temporalmente Albania fundaron el Consejo de Ayuda Mutua Económica, con el fin de coordinar sus políticas económicas y prestar asistencia mutua. A esta organización se sumarían posteriormente otros países. Veamos lo que es la lucha entre los bloques. La URSS se mostraba firme en su propósito de consolidar su posición en los estados de Europa Oriental, pues de esta forma levantaría un muro de contención a los avances del capitalismo. Aspiraba asimismo al triunfo universal del comunismo, utilizando como medio la propaganda y el apoyo directo a los grupos comunistas. Estados Unidos, por su parte, se manifestó decididamente dispuesto a frenar la expansión marxista en el contexto internacional. Se comprometió a dar auxilio económico y militar a todos los países que opusieran resistencia a las tentativas de subyugación promovida por minorías armadas o por presiones externas. Era la llamada doctrina Truman. Vamos a leer sobre el capitalismo y el comunismo. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es una ideología, una doctrina política y una forma de organización social. Tiene como eje central la eliminación de las clases sociales y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Esta ideología fue formulada por Karl Marx desde 1841, cuando comenzó a escribir sus obras, aunque él no fue el único representante. El capitalismo es un sistema de organización económica donde el funcionamiento de la economía de la sociedad se fundamenta en las leyes de mercado y en la interacción de la competencia y el interés individual. El rol del Estado. Es una organización socioeconómica comunista. La figura del Estado es diferente a la que comprendemos en la actualidad. Al no existir propiedad privada, el Estado debe encargarse, en el mejor de los casos, de la administración, distribución de los medios de producción y del empleo, para que todos los habitantes vivan en igualdad de condiciones. En efecto, el Estado forma parte de la superestructura de la que habla el comunismo. En algunos tipos de capitalismo no existe el Estado. Para el capitalismo, el Estado es un ente regulador de la actividad económica e influye en la misma en tanto sea necesario. Existen estados más influyentes y otros apenas reguladores de normas básicas, pero la figura del Estado está presente en todo régimen capitalista. La propiedad privada de los medios de producción. Esta es una de las medidas más radicales que lleva a cabo el comunismo. Sostiene la idea de la expropiación de los medios de producción. En el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción se encuentra en manos de los dueños de la misma. Estos pueden ser capitales privados o públicos, ahora las clases sociales. Para el comunismo debe existir una única clase social, la trabajadora u obrera.
Para el capitalismo existen dos clases sociales. El dueño o burgués, aquel que posee las fábricas y los bienes para que los empleados trabajen, es llamado capitalista. Estos son los dueños de los medios de producción y los que perciben la ganancia mayor de la clase trabajadora. El proletariado son los que, carentes de capital, solo poseen su fuerza de trabajo. La moneda. En el comunismo los trabajadores no reciben un pago por su trabajo, sino aquello que necesitan mediante un acuerdo previo. En el capitalismo perciben un pago ínfimo y la ganancia mayor la retiene el dueño de la fábrica o empresa. Esta es la teoría de la plusvalía. Ejemplos de comunismo. A lo largo de la historia del comunismo hubo muchos países que pasaron por el comunismo. Estos son Albania, Alemania del Este, Angola, Benín, Bulgaria, Camboya, Checoslovaquia, China, Congo, Corea del Norte, Cuba, Etiopía, Granada, Hungría, Mongolia, Mozambique, Polonia, Rumania, Somalia, Unión Soviética, URSS, Yemen del Sur y Yugoslavia. Actualmente solo quedan 4: Cuba, China, Corea del Norte y Laos. Vamos con la actividad 4. Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo sobre la ideología de Estados Unidos y las características de la ideología que defendía la URSS. Y aquí tenemos un cuadro comparativo que no está en cuadro, sino que está el texto de manera continua, pero nosotros perfectamente lo podemos colocar en un formato de cuadro. Las características de la ideología capitalista apoyada por Estados Unidos se centra hacia la protección del capital, apoya el libre mercado, incentiva la inversión privada, protege la propiedad privada, apoya la igualdad de derechos y el derecho al sufragio. Las características de la ideología comunista defendida por la URSS son las siguientes. Se centra hacia lo social, incentiva la nacionalización de la propiedad es parte del Estado, el Ejecutivo controla los poderes. Ahora, las características de la ideología capitalista propone y define la propiedad privada de los medios de producción, permite la movilidad social. Las características de la ideología comunista nace como crítica al capitalismo, se justifica en el principio de la lucha de clase y propone la eliminación de la propiedad privada. Aquí en esta respuesta tenemos características de la ideología capitalista, características de la ideología comunista. Nuevamente retomamos otras características de la ideología capitalista y las ideologías o características de la ideología comunista al final. Tenemos muchas características que podemos considerar para poder completar este cuadro, que es la actividad 4 que se nos solicita para finalizar el contenido de estudios sociales y cívica de 9º grado, correspondiente a la semana 9 del año escolar 2022. Espero que las actividades y los procesos que se les han compartido sean de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos y todas.